El individualismo. La Real Academia Española lo define como la tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y del Estado. El individualismo filosófico otorga una posición preferente al individuo o persona. De acuerdo con los que defienden el individualismo, este individuo del que hablamos no debe verse arrastrado ni sometido por los grupos, masas o colectivos que componen la sociedad, pues tiene plenitud de derechos y sus preferencias y opiniones son respetadas en igualdad a las del resto de componentes de la sociedad. Hablaremos de las características del individualismo. Primacía del individuo sobre las masas. El individuo es sujeto de derecho y por ello debe protegerse de las violaciones que puedan causarle las masas. La provisión de derechos y libertades. Con el fin de preservar esta inviolabilidad se provisiona de derechos y libertades. Se opone al colectivismo. El individualismo es una corriente opuesta al colectivismo. El individualismo metodológico. Las investigaciones sociales se producen desde el punto de vista de que la sociedad está compuesta por individuos y no por grupos. Y por último punto, el más característico, la libertad y la autorrealización, siendo estos sus valores principales. ¿Cómo es un sistema colectivista? Es un tipo de régimen de poder concentrado que da gran énfasis a la igualdad general con una escasa o nula atención a la diversidad individual, lo que necesita altos niveles de intervención estatal en la sociedad y la implantación de políticas redistributivas. Su retórica tiene como elemento central a la propiedad comunal o estatal. La palabra praxis proviene de un término griego y hace referencia a la práctica. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría y el término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. La praxis aparece como una etapa necesaria en la construcción de conocimientos válidos, a diferencia de la teoría que es desarrollada en las aulas y se focaliza en la abstracción intelectual. La praxis se hace presente cuando dichas ideas son experimentadas en el mundo físico para continuar con una contemplación reflexiva de sus resultados. Llevando la palabra praxis al concepto del marxismo, podemos decir que la corriente del pensamiento sociopolítico sostiene que la praxis es un tipo de actividad práctica propia del hombre que resulta objetiva y subjetiva a la vez y que permite que el ser humano transforme la naturaleza y por lo tanto se transforme a sí mismo. Para los marxistas, la praxis hace que el hombre pueda contener la naturaleza y la sociedad, adquiriendo conciencia del devenir histórico. El consumismo se refiere a la tendencia a adquirir, consumir o acumular bienes y servicios que en muchas ocasiones no son necesarias para las personas. El consumismo es un fenómeno económico, social y político que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX como consecuencia de los diversos modelos de producción y consumo implementado tras el capitalismo y reforzados por la publicidad. De esta manera, las personas son influenciadas para que adquieran infinidad de productos que seguramente no necesitan o precisan ni para su bienestar mental o físico. Encontramos diversos tipos de consumismo, como el consumo racional. Se refiere al tipo de consumo de productos y servicios que son necesarios en el día a día. También encontramos el consumo experimental, que es la adquisición de productos o servicios nuevos que llaman la atención y resultan desconocidos. El tercer tipo es el consumo sugestionado, consumo de ciertos productos a partir de la credibilidad que refleja y expone la publicidad del mismo. En el penúltimo tipo, consumismo ocasional, se refiere al consumo casual de ciertos productos o servicios según una determinada necesidad. Y para terminar, el consumo impulsivo. Se da cuenta el consumidor que está influenciado directamente por la publicidad y considera que necesita de tal producto o servicio para sentirse mejor. El acto de consumir es, sobre todo, un acto simbólico mediante el cual los individuos y los grupos sociales señalan e incluso crean su propia identidad. Si bien tradicionalmente los estudios en torno al consumo lo han ligado con la posición que se ocupa en el sistema productivo y por lo tanto con la estructura de clases, los análisis más contemporáneos hacen hincapié en la pérdida de la importancia de este vector a favor de nociones como la del estilo de vida,
que permite a los consumidores elegir entre un amplio abanico de posibilidades. Desde luego, siguen estando limitadas por condicionamientos económicos. Lo que sí parece cierto es que las distintas tradiciones por clases sociales han dado paso a identidades más puras.